Voy a orar para que el Espíritu Santo de Dios nos dé esa sabiduría y que sea Él que hable a través de mí su santa palabra. Padre Santo, muchas gracias te damos, Señor, por este momento. Bendice a todos los presentes, Señor. Bendice a todas las personitas que se conecten, Señor, en este momento, Padre. Bendice sus almas, sus corazones primeramente, amado Señor. Permítenos las gracias, Señor, de conectarnos con tu santa palabra. Y permítenos, Señor, poder vivir con el agradecimiento delante de ti, Señor, por esta oportunidad que nos das, Padre. Muchas gracias te damos, Señor. Dirígenos, guíanos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, Padre. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta noche voy a compartir en el libro de Job, en el capítulo 42, el versículo desde el 1 en adelante. Dice: Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Dice: cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temita: Mi ira se encendió contra ti y contra tus compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Hasta el versículo 7 hemos leído del libro de Job. Yo, por la gracia de Dios, pues como una vez les comenté, yo recibí el Evangelio y nací de nuevo el 20 de marzo del 2003. Aunque había conocido la iglesia, aunque la iglesia por primera vez llegó a Colombia en el año 2000, y conocí, ¿no?, por la gracia de Dios, por medio de una persona que nos congregamos en otra denominación, por medio de él yo pude conocer la iglesia, ¿no? Llegó en una casa, era una casa con una reja, con un portón, y el siervo, pues el idioma no se le entendía, ¿no? Pero pues como como decimos muchos salvos, el que Dios tiene para ser salvo es salvo, sí, sea como sea, es salvo. Entonces, ese tiempo, pues, uno cuando se congrega en otras denominaciones, pues uno conoce a un Dios superficial, ¿no? Aquí nosotros hablamos sobre, en este momento, queremos hablar sobre Job. ¿Realmente quién era Job? Yo creo que muchos y por medio de la iglesia nos han enseñado el corazón de Job. ¿Quién era Job, no? Dice que Job era un hombre muy recto, era una persona humanamente muy correcta, honesta, era como un profeta, era una persona intachable en su época, ¿no? Pero este hombre, porque Dios le permitió toda esta situación, ¿no?, de que Dios utilizara a Satanás para poder derrumbar el sí mismo de Job, ¿no? Porque muchas personas dicen: ay, pobrecito Job, cuando leen la Biblia, dicen: ay, pobrecito Job, pero no entiendo, porque si él dice que él era una persona honesta, que ayudaba a los jóvenes, que se sentaba con los jóvenes y les daba enseñanza y los guiaba, a los ancianos los ayudaba, el que llegaba a su casa no lo dejaba por fuera, no lo desamparaba, o sea, era una persona intachable, ¿no? Humanamente muy buena, ¿no? Entonces realmente dice que cuando Job hacía sacrificios para Dios, él sacrificaba porque sus hijos iban y se reunían a festejar con sus hermanos, ¿sí? Hacían fiesta. Entonces Job, ¿qué hacía? Él sacrificaba como una ofrenda a Dios para que Dios cuidara a sus hijos, para que Dios no los dejara caer en pecado. Pero Job nunca él sacrificaba para él. O sea, Job nunca él hacía: Señor, yo me arrepiento, Señor, yo voy a sacrificar para mí, tenga misericordia de mí. Nunca se hablaba así de Job, ¿no? Yo creo que muchos han escuchado y han leído la historia de Job, ¿no?
Pero aquí hay un secreto muy grande, hay un secreto espiritual que por la gracia de Dios, Dios nos ha enseñado, ¿no? A las personas que verdaderamente por la gracia de Dios hemos escuchado este evangelio, hemos creído, hemos entendido este evangelio en nuestro corazón y que Dios ha abierto nuestro corazón para que el evangelio pudiera entrar, ¿no? Como ya les comenté a ustedes, yo conocí la iglesia en el año 2000, ¿no? Pero el evangelio bajó a mi corazón el 20 de marzo del 2003. Una persona que ha nacido de nuevo espiritualmente y ha recibido el perdón de sus pecados, verdaderamente tiene que tener esa fecha muy especial, ¿no? Yo cumplo años el 9 de enero, ¿no? Cada 9 de enero yo cumplo años, ¿no? Entonces para mí los cumpleaños de cada persona es algo muy importante, ¿no? O sea, ustedes tienen una fecha especial de sus cumpleaños y la familia lo celebra, muchos celebramos esa fecha tan especial, pero también hay una fecha también muy especial, sí, también debería ser tan importante como esa fecha de nuestro nacimiento, que es el nacimiento espiritual, porque yo nací de nuevo el 20 de marzo del 2003, un miércoles en la noche, en el culto de la oración en la noche. Entonces, realmente para mí esa fecha no se borra de mi corazón, ¿no? Cada vez que llega un 20 de marzo, yo nací de nuevo. ¿Por qué? Porque ese día entró la palabra en mi corazón y me uní con el Espíritu Santo de Dios. Dios me regaló su Santo Espíritu, ¿no? Por medio de su promesa, ¿no? Por medio de su santa palabra. Entonces, realmente volvemos a hablar del tema de Jod. Jod, ¿quién era, no? Jod era un hombre intachable, un hombre correcto. Vamos a buscar aquí en el libro de Jod. Aquí, ¿no? Vamos a leer el capítulo 1 de Jod, del versículo 6, dice: Y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Podemos ver Satanás que se la pasa haciendo, ¿no? Rodeándonos, andándonos, ¿no? Como dice que la palabra de Dios, que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? Ese es Satanás, ¿no? Aquí dice, ¿no? Dijo, de rodear la tierra y de andar por ella, ¿no? ¿Cuál es la tierra? Nosotros fuimos hechos ¿de qué, hermanos? Del polvo de la tierra. Entonces, ¿a él a quién se la pasa rondando? ¿Sí? ¿A quién se la pasa buscando? ¿A quién se la pasa por ahí? A nosotros, ¿verdad? Dice aquí. Y Jehová dijo a Satanás, el versículo 8 del capítulo 1 de Jod, dice, ¿no has considerado a mi siervo Jod, que no hay otro como él en la tierra? Dice, varón perfecto y recto, dice, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Jod a Dios en vano? De balde, perdón. ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra, ¿no? Realmente Jod recibía la bendición de Dios, ¿no? Jod era un hombre intachable. Delante de Dios él era una persona recta, pero realmente Jod, humanamente, sí, hay muchas personas que son correctas, hay muchas personas que son rectas, ¿no? En la tierra, en este planeta Tierra, ¿sí? Pero realmente ante los ojos de Dios, realmente no cumplen ese estándar, ¿no? Delante de Dios, o sea, quiero como transmitirles a ustedes lo que yo recibí, ¿sí? Entonces realmente yo, por la gracia de Dios, una vez escuché, ¿no? Realmente yo también pensaba, Jod, ¿por qué le vino todo este mal? ¿Por qué después de todo esto Satanás fue a donde Dios y Dios le miremos, hermanos, que, perdónenme un poquito, vamos a volver, dice, y dijo Jehová a Satanás, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Jod? O sea, ¿quién se interesó por Jod? ¿Satanás o Dios? ¿Quién se interesó? ¿Sí? Aquí dice, y dijo, el versículo 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Jod, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O
O sea, Jod era una persona intachable. Pero si nosotros leemos después, Dios, ¿qué hizo, no? Dios, ¿cómo incitó, cómo, no incitó, cómo pudo utilizar a Satanás para poder guiar, para poder salvar el espíritu de Jod? Esa es la palabra, para poder salvar el espíritu de Jod, porque Jod se creía muy bueno en sí mismo, ¿sí? Pero Jod no consideraba a Dios, Jod no tenía en cuenta a Dios. Cuando una persona es muy buena, cuando una persona es intachable, cuando una persona es correcta, ¿necesita a Dios? Hermanos, ¿necesita a Dios? Realmente no necesita a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo puede hacer por sí mismo, ¿sí? Pero aunque nosotros tengamos mucha capacidad, mucho estudio, de alguna otra forma podemos fallar, ¿sí? Entonces aquí dice, ahora aquí, si nosotros seguimos leyendo, ¿no? Pues para no extendernos mucho, porque pues no tenemos mucho tiempo, Dios le dice a Satanás, ¿no? Que considere a Jod. Entonces Satanás le dice, pero le has dado riqueza, le has dado salud, le has dado todo, pues ¿quién no va a adorar a Dios así, no? ¿Quién no va a ser una persona correcta si tiene riqueza, si tiene salud, si tiene dinero, si tiene todo y está viviendo muy bien? Pues, ¿qué necesidad, cierto? Pues está bien, ¿sí? Pero entonces dice Dios, capítulo 2, el versículo 5 dice, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces Satanás, ¿qué le dice? Pero entonces quítele todo. Quítele la salud, quítele toda la riqueza, quítele todo. ¿Y qué hizo? Dios le dijo, bueno, está bien, hazlo, pero guarda su vida. Entonces, realmente toda esa situación le vino a Jod, ¿no? ¿Y qué hizo? Dice que un día sus hijos estaban comiendo y vinieron cayó un huracán y los mató a todos. Después Jod tenía muchas ovejas, muchas riquezas y vinieron los enemigos y arrebataron con todo. Después cayó todo. O sea, Dios permitió que Satanás le quitara absolutamente todo a Jod, ¿sí? Y no fue solamente eso. También Dios permitió que Satanás le colocara una enfermedad a Jod. Dice que él se rascaba, o sea, era como una lepra, era como una infección que le salió en su cuerpo. Dice que ahí dice que él se rascaba y que su tormento día y noche, ¿no? Su dolor, hasta duró tantos días que él no hablaba, ¿no? Él meditaba, pero aún así él no blasfemó contra Dios. Entonces realmente, si nosotros leemos la historia de Jod, después vinieron sus amigos, vinieron 3 amigos y empezaron a entablar esa conversación que empieza, ¿no? Desde el capítulo 3 empieza a entablar su conversación con sus amigos, después José justifica, después dice, maldito yo si yo no hubiera nacido, porque esos pechos no me hubieran dado amamantar, hubiera sido un abortivo, y empezó a salir el verdadero corazón de Jod, ¿no? Porque él no podía entender por qué yo siendo una persona tan buena, ¿por qué me viene esto a mí? ¿Sí? ¿Por qué Dios me da? Pero aún así él dijo, desnudo me vine, pues desnudo, Dios dio, Dios quitó. Aún él decía eso, ¿no? Pero después de que le vino toda esta situación, empezó a salir el verdadero corazón de Jod y empezó a renegar, empezó a quejarse, empezó a sufrir, ¿no? Entonces, realmente todo este libro de Jod, ¿no? Hasta que llegamos aquí a Jod, el capítulo 42. Aquí, ¿no? Disculpe, hermanos, perdonen, no lo marqué. Aquí, que es el último capítulo, ¿no? Después de llegar, entonces, él se quejaba. Hay mucha enseñanza y mucha sabiduría, ¿no? En este libro de Jod, ¿no? Realmente Dios quiere transmitirnos siempre su corazón. Dios es tan bueno. Hermanos, ¿ustedes saben cuál fue el único animal? ¿Cuál fue el único animal que no murió en el diluvio? Sí, los peces, ¿no? Los peces fueron los únicos que no murieron en el diluvio. ¿Por qué? Porque ellos estaban dentro del agua, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿quién no muere? Quien está dentro de la palabra, porque la palabra de Dios dice que es agua de vida. Jesús vino y dijo que Él nos daría agua de vida, le dijo a la mujer samaritana, ¿no? Entonces, realmente, Jod, él conocía a un Dios superficial, ¿no? Él sabía, yo muchas veces le pregunto, ¿ustedes saben quién es Dios?
Y muchas veces sí, pues Dios todopoderoso, Dios eterno, Dios creador, Dios así, ¿no? Pero yo les pregunto, ¿usted sabe verdaderamente quién es Dios? Porque yo también, ¿no? Yo también cuando asistía a muchas denominaciones, yo preguntaba, y aún estando tan bebé, yo decía, ¿quién es Dios? ¿Sí? Pero yo tampoco sabía quién era Dios, ¿sí? Pero hoy en día podemos saber quién es Dios, hermanos. ¿Quién es Dios? Dios es la palabra, Dios es este libro sagrado, este libro tan bendito que mi Padre, que nuestro Padre Santo nos dejó en la tierra. Esto es Dios, ¿verdad? Entonces, realmente aquí dice, ¿no? Después de que Job empezó y a justificarse delante de Dios, él decía, no, yo hice, yo me sentaba, yo ayudaba, yo aconsejaba a los hombres, yo aconsejaba a los ancianos, yo hacía esto, yo hacía, ¿por qué? ¿Por qué Dios me dio esto? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿No? Aún él no blasfemó contra Dios, ¿no? Pero dentro de su corazón, ¿qué había? ¿No? Nosotros muchas veces o muchas personas dicen, no, pero es que yo no he matado a nadie, yo no le he robado a nadie, yo no he hecho mal a nadie. Pero cuando tiene una situación, ¿no? Yo le he dicho a muchas personas, o yo me digo a mí misma, realmente nosotros no somos buenos. ¿Sí? En nosotros absolutamente no hay nada bueno, hermano. Absolutamente nada bueno. ¿Por qué? Primero por dos razones, ¿sí? Esto lo sé por medio de la iglesia. Primero, porque nosotros no podemos cumplir la ley a cabalidad, ¿sí? Ni siquiera esos 10 mandamientos, porque en la santa palabra de Dios hay 613 leyes que Dios le dejó al pueblo de Israel, que fueron reducidas en 10 mandamientos, ¿no? Que está en Éxodo capítulo 20, ¿verdad? Pero realmente también, primero, ¿no? Porque yo le digo a las personas, ¿quién no ha hecho una mentira en la vida? Segundo, ¿verdad? ¿Quién no ha codiciado? Nosotros vamos a un centro comercial, vemos una blusa, vemos algo, sin querer ya codiciamos, ¿no? Verdaderamente Dios dice que el que mira a una mujer ya cuando mira a una mujer, y más hoy en día el mundo como está, hermanos, que pues a veces no, de pronto por ignorancia, por la vida que ha llevado la mujer, de pronto no sé, pero su forma de vestir es muy llamativa, ¿no? Entonces realmente el hombre sin querer mira. Así sea el que sea, voltea a mirar. Y Dios le dijo en esa época a los fariseos, le dijo, de cierto os digo que el que mira a una mujer, ¿sí? Para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. Entonces, el adulterar no es tener el acto, el adulterar ya está en el corazón de nosotros, ¿verdad? Entonces, realmente, y segundo, porque nosotros no podemos como ir al reino de los cielos por nuestras obras? ¿Por qué no podemos ser buenos? Porque nos enojamos, ¿verdad, hermanos? Y cuando nosotros nos enojamos, nosotros nos vemos unas palomitas mientras todo nos fluye, mientras todo está bien, pero vaya que nos saquen el mal genio, ¿verdad? Vaya que veamos que le están dando duro o le están pegando a un hijo de nosotros, o vaya que nos hagan algo que no nos gusta, ¿verdad? Sale nuestro verdadero yo, ¿no? Porque en el libro de San Marcos, el capítulo 7, creo que es desde el versículo 21, dice, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, las avaricias, las envidias, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas cosas dentro del corazón, ¿sí? Están ahí dentro, hermanos, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, por eso muchas personas por no conocerse a sí mismo, no pueden aceptar 100% la palabra de Dios, 100% la obra de Dios en la vida de nosotros, ¿no? Pero cuando una persona como yo, que ha hecho tanta maldad, hermanos, ¿sí? Que ha cometido tanta maldad en la vida, verdaderamente por la gracia de Dios, Dios permitiéndome primeramente este evangelio, primeramente Dios me dio la gracia de haber nacido de nuevo y haber recibido el perdón de mis pecados dentro de mi corazón, hermanos. Dios empezó a trabajar en mi vida. Muchas veces he caído en la fe, muchas veces he caído, hermanos, pero Dios, para enseñarme verdaderamente quién soy yo delante de Dios, para que yo un día no me confíe, ¿sí? En mí misma, ¿no? Entonces realmente Job no se conocía a sí mismo, hermanos, él no se conocía, ¿no? Pero cuando Dios le permitió toda esta situación a Job, ¿sí? Su enfermedad, perdió sus hijos, perdió su familia, hasta ahí hay una parte donde la Biblia dice que su mujer le decía, maldice a Dios y muérete, ¿sí? De pronto ella, cuando ella vivía bien,
con él, teniéndolo todo, pues ella era la esposa, la que le servía, él no tenía ningún problema, pero cuando le vino esta situación, salió el verdadero corazón también de ella, ¿verdad? Lo mismo Jod, lo mismo. Si nosotros leemos el libro de Jod, hermanos, realmente el corazón de Jod, él era justo en su propia justicia. Muchas personas son justos en su propia justicia, ¿verdad? Por no conocer el corazón de Dios, por no conocerse a sí mismo verdaderamente quiénes somos delante de Dios, ¿no? Entonces, después de que pasó toda esta situación de Jod, cuando él ya empezó, cuando vino después un siervo de Dios y empezó a enseñarle a Jod y le decía a Jod, ¿usted dónde estaba cuando Dios hizo esto? ¿Acaso tú eres más que Dios? Le decía. ¿Acaso entonces después Dios se le apareció en un torbellino a Jod y le hablaba, ¿no? ¿Sí? Y le decía, ¿quién parió las cabras monteses? ¿Sí? ¿Dónde estabas tú cuando yo desplegué el cielo? ¿Dónde estabas tú cuando yo abrí los mares? ¿Dónde estaba? ¿Acaso hiciste tú el sol, las grandes estrellas? ¿Tú las hiciste? ¿Sí? Entonces Jod empezó, ¿no? Como a mirar, como a reconocer. Cuando Dios le derrumbó ese sí mismo a Jod, cuando Dios le enseñó su verdadera condición a Jod, realmente Jod pudo humillar su corazón, ¿sí? Y por eso ya en el último capítulo de la Biblia, que es el capítulo 42, el arrepentimiento de Jod. ¿Cuál es el arrepentimiento de Jod, no? Aquí dice, ¿no? Confesión y justificación de Jod, dice. Respondió Jod a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía. Aquí dice la santa palabra de Dios, ¿no? Dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía, ¿no? Aquí dice, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Ahora, escuchemos bien esta palabra, hermanos. El versículo 4 del capítulo 42 de Jod dice, oye, te ruego y hablaré, y te preguntaré y tú me enseñarás. Ahora, ¿quién quiere escuchar? Verdaderamente, ya en el corazón de Jod, ya Jod vació todo su sí mismo. Ya él conoció quién era Jod. Aquí dice, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué significa, hermano? De oídas te había oído. Nosotros muchas veces pensamos, Dios un Dios superficial, Dios creador, Dios que hizo los cielos y la tierra, pero nosotros solamente escuchamos eso. Pero ahora nosotros los salvos, los justos, ¿qué podemos ver? La palabra de Dios. ¿Qué podía ver Jod ahora? Dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué ve Jod? Ve la palabra. Amados, Jod empezó a ver que Dios es la palabra. Ahora mis ojos te ven, ¿sí? Él había escuchado un Dios superficial, pero conociendo su condición, él pudo darse cuenta, ahora mis ojos te ven, ¿sí? Los ojos ¿qué? Los ojos espirituales de Jod se abrieron al mundo, a la palabra de Dios. Aquí dice, por tanto, el versículo 6 dice, por tanto me aborrezco, hermanos. Jod, realmente, si leemos el libro de Jod se justificaba muchísimo, ¿sí? Jod decía, yo enseñaba a los jóvenes venían, yo me sentaba en las plazas, enseñaba a los niños, los ancianos me respetaban, los niños no hablaban si yo no les daba el permiso de hablar, ¿sí? Él era una persona ejemplar, él era una persona intachable, hasta Dios mismo lo reconoce, ¿verdad? Pero Dios sintió un gran dolor por Jod, sintió un gran dolor por el espíritu de Jod, porque en el corazón de Jod él era justo en su propia justicia, ¿verdad? Con el pecado en el corazón. Aún hay muchas personas, hermanos, que son justos, que son personas correctas, pero tienen el pecado en el corazón. Y realmente una persona con el pecado, creyendo que tiene el pecado en el corazón, no tiene nada que ver con Dios, ¿verdad? Porque nada tiene que ver la luz con las tinieblas, ¿verdad? O nada tiene que ver Dios con Satanás, ¿verdad? O nada tiene que ver el aceite con el agua.
Esa es una realidad, ¿sí? Es realmente el arrepentimiento de Job. ¿Cuál fue? Job se arrepintió. Yo no puedo ser justo por mi propia justicia, ¿sí? Yo no puedo ser verdaderamente agradable delante de Dios por mí mismo. Pero entonces el arrepentimiento de Job, aquí en el versículo 42, desde el 4 hasta el 6, está hablando. Por tanto me aborrezco, ¿sí? ¿Quién se puede aborrecer, hermanos? ¿Quién tiene el corazón para aborrecerse a sí mismo y decirse verdaderamente yo soy una persona vil, mala, perversa? No merezco nada, Señor, pero si tú me ayudas, Señor, ¿sí? Puede ver la obra de Dios, puede reconocer a Dios, que sin Dios nada podemos hacer, ¿sí? Que sin Jesucristo nosotros no podríamos entrar al reino de los cielos, ¿sí? Que sin Él nosotros no somos nada. Hay un himno que dice que como un barco sin timón, ¿no? Si un barco no tiene timón, pues ¿quién lo dirige, no? Realmente a la deriva, va para allá, para acá, para allá. Pero realmente si nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados y hemos nacido espiritualmente, verdaderamente por la fe en la palabra, en el corazón, hermanos, pues Dios nos regala su Espíritu Santo, ¿sí? Entra en nosotros y nos unimos con Dios. Y Dios empieza a enseñarnos que no es por mí, que no es por mi obra, que no es por mi sacrificio, sino es por Dios, por Jesucristo, por Dios, que nosotros podemos ir al reino de los cielos, podemos ser libres del pecado, podemos ser salvos, hermanos, y podemos llevar una vida tan bendita cuando nosotros nos podemos vaciar como Job, cuando nosotros podemos tener un arrepentimiento como el de Job, ¿verdad? Aquí dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué reconoció Job? Que somos polvo y ceniza solamente en este mundo, hermanos, ¿sí? No somos nada sin Dios, no somos absolutamente nada, hermanos, ¿sí? Ayer yo escuchaba a un siervo, ¿no? Muchas personas tienen dones, ¿sí? Muchas personas tienen dones de dibujar, otras tienen muchos dones, pero muchas personas dicen, es por mí, pero realmente no es por él, es por su papá, ¿sí? O es por fulano que aprendió, ¿no? Pero realmente Dios nos ha dado dones, hermanos, ¿sí? Y Dios quiere que nosotros reconozcamos, es por Dios. Todo es por Dios, hermanos. Sin Él nosotros nada podemos hacer. Sin Dios nosotros no somos nada. ¿Qué somos solamente? Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Eso somos, hermanos, solamente polvo y ceniza. Nada nos trajimos, nada tampoco nos podemos llevar, ¿verdad? No somos nada, hermanos, somos personas frágiles, somos personas que fácilmente, ¿no? Nosotros somos personas muy limitadas, ¿sí? Hay cosas que podemos hacer, pero nosotros en una situación difícil, hermano, fácilmente nosotros podemos caer, fácilmente nosotros podemos derrumbarnos, fácilmente nosotros podemos sufrir, ¿verdad? Pero viendo la palabra, ¿sí? Porque Job, ¿qué dice aquí? Él dice que él vio, ¿no? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué tenemos que ver, hermano? La palabra de Dios. La palabra de Dios, la santa palabra de Dios es la luz, es la esperanza, ¿sí? Para todos nosotros los seres humanos, hermanos, para todo, independiente de quien sea, ¿no? Rico, pobre, rey, ¿sí? Tenga, no tenga, verdaderamente nuestra felicidad, ¿sí? Y nuestra bendición, ¿en dónde está? En Dios, en su santa palabra, hermanos. Entonces, verdaderamente aquí dice, ¿no? En el versículo, vamos a leer ya para aquí, para terminar, dice, restauración de la prosperidad de Job, ¿no? Entonces, realmente, ¿cuál es la bendición, no? Yo he podido, por la gracia de Dios, descubrir, ¿no? Cuando de pronto mi corazón como se vuelve como soberbio, como que no quiero escuchar, como que a veces como que me lleno de esos pensamientos, hermano. Realmente yo digo, ¿cuál es la bendición, no? Verdaderamente reconocer a Dios. Pedirle la misericordia, Señor, ayúdeme, tenga misericordia de mi espíritu, tenga misericordia de mi corazón, Padre. Yo no puedo con esta situación, Padre, pero si usted me ayuda, Señor Jesucristo, yo voy a poder, Padre Santo, ¿sí? El siervo decía, sí, la bendición de nosotros es como la situación del paralítico en Betesda. En el libro de San Juan, el capítulo 5, está escrito sobre un paralítico, ¿no? Él llevaba 38 años paralítico,
paralizados, ¿no? Pero ¿a quién llegó? ¿A quién llegó la bendición? Aunque había muchos enfermos ahí. Y Dios, por su infinita misericordia, Él quería sanarlos a todos, ¿sí? Pero todos estaban tan enfocados en la fuente, ¿no? En esa fuente de agua, ¿verdad? En ese ángel que bajaba de tiempo en tiempo y cualquiera que se metía al estanque era sanado, ¿no? Ellos tenían, por eso su vista se apartó de Jesús y estaba enfocado en dónde, en ese ángel, ¿verdad? Pero realmente ese paralítico que no se podía mover por sí mismo, que no podía hacer por nada mismo, Jesús, ¿qué le dijo? Levántate, toma tu lecho y anda, ¿no? Entonces, ¿qué es el hecho? El hecho es el evangelio, hermano, ¿sí? El evangelio de la salvación, el evangelio que nuestro Señor Jesucristo nos dejó a través de su sacrificio, a través de su dolor y a través de su amor, ¿sí? Para todos los seres humanos, para todos los que creen, porque no hay diferencia alguna, dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, ¿verdad? Entonces, ¿Dios qué quiere, hermanos? Dios quiere que verdaderamente nosotros reconozcamos a Dios primero, hermanos, ¿sí? Que nosotros podamos humillar nuestro corazón, reconocer que por nosotros mismos no podemos, hermano, reconocer que solamente como Job, polvo y ceniza, eso somos, hermano, reconocer que necesitamos 100%, 100%, hermanos, 100%, hermanos, 100%, hermanos. Si usted trabaja, pues, pero tú me diste tu promesa, tú me diste tu santa palabra, Señor, y por esa promesa trabaja tú en mi vida, Señor, trabaja tú en todo mi entorno, en mi familia, Señor, porque realmente yo no puedo, Señor. Entonces yo descanso para que Dios pueda trabajar, hermanos. Esa es la bendición, es grande y precioso el amor de Dios hacia todos nosotros los seres humanos, hermanos, sin excepción de personas, ¿no? Aquí ya para terminar, hermanos, entonces dice aquí dice, restauración de la prosperidad de Job. Ahí en el capítulo 42, el versículo 10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job, dice. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todo lo que antes le había y todos los que antes le habían conocido, dice, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Dice aquí, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro, dice. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Y bendijo, hermano, ¿sí? Entonces, las aflicciones son buenas para nosotros, ¿verdad? Para humillar nuestro corazón, para reconocer a nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial, a su Santo Hijo Jesucristo, que derramó su sangre preciosa en esa cruz por el pecado de todos los seres humanos, hermanos, por el pecado de toda la humanidad. Él fue sacrificado y entregó toda su vida, hermanos. ¿Para qué? Para darnos la vida a nosotros, ¿verdad? Aquí dice, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 oyuntas de bueyes y 1,000 asnas, dice. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera Jasmina y el de la segunda Cesia. Y el de la tercera Keren Haput, dice. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos, dice aquí. Después de esto vivió Job 140 años. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Amén, hermanos. Sí, este es el corazón de Dios. El corazón de Dios, este es el corazón de nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre, nuestro Creador, quien nos ama tanto, tanto, hermano, quien nos ama tanto y que ha dado todo para nosotros, hermanos, ¿sí? Reconozcamos a nuestro Dios cada día, hermanos. Cada día que ustedes abran sus ojos, hermanos, lo primero cuando Dios les permita, ¿sí? Señor, gracias. Gracias por mi familia, gracias por esto, gracias, Señor. Cuando yo me baño, aún yo le digo, Señor, gracias por esta agua, gracias porque me acuesto, gracias, Señor, porque me permitiste, gracias, hermanos. La gratitud trae mucha bendición a nuestra vida, hermanos, ¿sí? Entonces, contraataquemos, hermanos, ¿sí? Realmente, hermanos, como el siervo nos decía un día, hermanos, ¿sí? Nosotros los salvos, todo lo tenemos para ser felices, todo, ¿sí? Solamente sabiendo que somos santos,
justos, perfectos, ¿sí? Que ya no tenemos el pecado en nuestro corazón, sino que ya nuestro corazón está blanco como la blanca lana, hermanos. Eso es más que suficiente para ser felices, hermano. Visualicen la cruz de nuestro Señor Jesucristo y vivan con el agradecimiento. Vivamos con el agradecimiento delante de Dios nuestro Padre todos los días. Este poquito tiempo que Dios nos permite vivir en esta tierra. ¿Listo, hermanos? Entonces, muchas gracias. Les agradezco por este momento tan precioso que Dios me ha permitido compartir su santa palabra con todos ustedes. Que Dios los guarde, que Dios cuide sus vidas, que Dios guarde el corazón de ustedes, hermanos, ¿sí? Les voy a orar ya para terminar. Señor Dios Padre, muchas gracias, Señor. Te damos por este momento, Señor. Bendice a cada personita, Señor. Bendice a todas las personas que se conectaron en esta noche, Señor. Bendice a todos aquellos que por tu gracia, Señor, han escuchado este precioso evangelio, Señor. Gracias por permitirme esa gracia de poder hablar tu palabra, Señor. Gracias por permitirme, Señor, poder compartir tu santa palabra, Señor, por medio de por este medio, Padre Santo. Te lo agradezco mucho, Padre bendito. Te pido, Señor, que guíes nuestras vidas, que nos ayudes cada día a reconocerte, Señor, que cada día, Señor, nos permita poder vaciarnos a nosotros mismos, Señor, poder negarnos a nosotros mismos, Señor, a nuestro ser, a nuestro pensamiento, Señor, para poder aceptar tu santa palabra, para poder ver tu santa palabra, Señor. Te agradecemos por todo, Señor. Dejamos este resto de noche en tus manos, Señor, Padre, y te lo pedimos y te lo agradecemos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo.